nos están hirviendo a fuego lento. Somos esa rana, aquella metáfora de la rana que está dentro de un puchero, flotando en el agua del puchero, y a la que poquito a poco la van calentando sin que se dé cuenta hasta que al final la hierven, la escaldan, ¿no? Y cuando ya, lógicamente, la escaldan, pues no hay solución, la rana está muerta, ¿no? Sin enterarse. Esto es lo que está ocurriendo. Viene a propósito un poco en general de varias realidades de varios países, entre ellos acabamos de conocer los resultados de las primarias para la presidencia de Argentina, que tendrá que haber una segunda vuelta, donde pues todos se prometían muy felices los partidarios de Milei con unas encuestas muy favorables, y al final el peronismo con el señor Massa al frente, ha dado la vuelta a un resultado electoral. Todo el mundo se asombra cómo es posible que los argentinos quieran seguir en esta tesitura con una inflación disparada del 150% acumulado anual, en una situación lamentable donde el chabolismo prolifera, donde la pobreza aumenta, pero todo esto ocurre de forma gradual. Seguramente muchos de ellos se han acostumbrado a vivir así, no se han dado cuenta de que están en el puchero, hirviendo a fuego lento, y pues ante eso es difícil darle la vuelta. Y cuanto más avanza ese proceso de la rana en el puchero, cuanto más tiempo quedas en el puchero adormecido por ese calor, que al principio es como una sensación incluso agradable, cuanto más tiempo esto sucede, pues es más difícil darle la vuelta. Y el caso es que al final todo el mundo acaba dependiendo de una forma o de otra de ese estado que engorda como sin límite, ¿no? Que acaba impregnándolo todo, que acaba corrompiéndolo todo, y el que cada vez más personas acaban dependiendo, aún en la miseria, acaban dependiendo de él. Por eso es tan difícil darle la vuelta a una situación. Y conforme pasa el tiempo, más difícil todavía. Bueno, pues este tema que vamos a analizar a fondo y que tiene mucho que ver con España, todo esto vamos a analizarlo ahora y lo voy a analizar con mi compañero habitual en estos programas, que es José Luis González Quirós, filósofo, profesor, ensayista, analista político. Pero antes, permítame que les pida que por favor le den a un me gusta, al me gusta de este programa, y se suscriban, porque eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube, que es muy exigente y tenemos que competir con auténticas bestias de esta plataforma. O sea que si nos dan un me gusta o nos das un me gusta, pues nos echas una mano, y tampoco, oye, que es gratis dar al me gusta. Y suscribirse mejor todavía. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, José Luis, dependiendo de cuando nos vean nuestros queridos seguidores. En esto sí podemos ser relativistas, ¿eh? O sea, depende de en qué momento se vea, saludamos en mañanas, tardes o noches. En otras cosas conviene ser más objetivos, ¿no? Pero en esto sí podemos ser relativistas. Me gustaría Bueno, yo creo decirte, que te pongo el balón, José Luis, te lo voy a poner más a punto. Es decir, no, ¿eres de la opinión de que conforme los partidos, o estos partidos, el peronismo por un lado, el socialismo por el otro, o lo que fuere, y luego los otros, que se convierten al fin y al cabo en una especie de socialismo blandito, se han convertido, digamos, en la encarnación del Estado, y han convertido a patrimonializado el Estado, y con él han penetrado y permeado la sociedad a tal punto de que cada vez es más difícil cambiar los signos de los gobiernos, porque implica cambiar el signo de ese tipo de cosas, ¿no? De esa forma de comprender lo que es el funcionamiento de un país a nivel político. sí, claro, en mi último libro hablo con relativa largueza de este asunto. Y bueno, lo que vengo a decir es que el crecimiento del Estado es el fenómeno más importante del siglo XX, políticamente hablando, ¿no? Que es común prácticamente a todos los regímenes, ¿no? Y que es especialmente llamativo en los sistemas de democracia occidental y muy especialísimamente en Europa, ¿no? En Latinoamérica o en América del Sur, en Argentina en concreto, eh, ese fenómeno se ha dado también de una manera distinta, pero esa distinción es justo lo que califica el peronismo, ¿no? No es tanto un crecimiento de las estructuras del estado de bienestar como un crecimiento del sistema político de control, ¿no? De que el peronismo se convierte en un asidero en el que todo el mundo cree que puede encontrar alguna ayuda, algún apoyo, y es muy importante estar ahí, tener buenas relaciones, y es muy difícil vivir fuera de ese paraguas, ¿no?
Entonces la sociedad se ha acostumbrado a eso. Y bueno, realmente tú dices, aquí el peronismo ha dado la vuelta. Yo creo que ya no es el peronismo, en sentido estricto, es la sociedad argentina. Es decir, es el conservadurismo, el miedo al cambio. Es decir, viven en una situación horrible, porque no puede ser más horrible la situación. Yo te contaba antes que no he tenido la poca suerte de estar en Buenos Aires solo 2 veces en mi vida, ¿no? Y he estado 2 veces con bastante distancia de años. Una vez estuve en el año 79, o sea, hace ya más de 50 años, o casi 50 años, y luego otra vez estuve como hace 10 o 15 años, ¿no? Bueno, el deterioro de la vida cotidiana de los argentinos en ese periodo, para mí es una cosa, para un visitante es una cosa evidente, ¿no? En el año 79, con todos los problemas que Argentina tenía, estaba recién instalada la Junta Militar, acababan de salir del peronismo más siniestro, ¿no? Con aquellas historias de la segunda Evita Perón y aquel brujo que no me acuerdo cómo se llamaba, un personaje muy curioso que era el que lo hacía todo y tal. Era una situación extremadamente surrealista, ¿no? Pero a pesar de eso, digamos, la ciudad mantenía un tono de una apariencia burguesa y de cierto nivel, ¿no? Cuando estuve hace 10 años, mi asombro con Buenos Aires fue tremendo, porque Buenos Aires se encuentra rodeada de una especie de corona de chabolas que antes no existía y que desde el aire se ve muy bien, porque cuando llegas en avión, sobre todo si llegas por la tarde o por la noche, lo que ves es no una ciudad en luces, sino una ciudad en llamas, porque lo que se ven son las hogueras de las chabolas, es decir, pero kilómetros, o sea, el avión tarda un rato en recorrer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, la gente se acostumbra a vivir de una determinada manera y no repara tanto en que esa manera es mejorable como en el miedo que le da que pueda empeorar si se hacen cambios que el sistema no sabría cómo digerir, ¿no? Entonces, ahí el miedo es fundamental. A mí me parece que la explicación del resultado argentino es una mezcla de decepción, porque el gobierno de Macri tampoco supo arreglar realmente nada, se quedó a mitad en todo, ¿no? Fue un gobierno que no tuvo éxito alguno, ¿no? Y luego, pues ahora aparece este personaje que tiene ideas que son absolutamente nuevas, que son revolucionarias en sentido estricto, pero muy prometedoras, o que podrían ser muy prometedoras, ¿no? También es verdad que se ha rodeado de una aura de cosas raras bastante estrafalaria, ¿no? Le ha declarado la guerra al Papa, que no deja de ser un personaje de cierta notoriedad en Argentina, ¿no? Y bueno, ha habido un resultado un poco sorprendente, ya veremos cómo acaba, ¿no? Pero a mí sin que yo pretenda ser ni muchísimo menos un especialista en la situación en Argentina, que es harto complicada y es Muy difícil de comprender complicado. incluso para los argentinos, ¿no? Lo que creo que ahí ha pasado es que se demuestra que el sistema que es capaz de manejar a la vez un cierto nivel de miedo y un cierto nivel de atención es indestructible. O sea, la gente entre el miedo y el virgencita que me quede como estoy, pues acaba siendo extremadamente conservadora, ¿no? En España, pues en España tenemos un fenómeno, porque en Argentina yo creo que ya podrían estar acostumbrados, porque son décadas de malestar social, ¿no? Décadas de decaimiento, ¿no? Décadas de destrucción de un país que, bueno, cuando los años 50, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues era de los países más ricos del mundo, ¿no? Yo recuerdo a mi familia emigrando a Argentina, mi familia asturiana, por ejemplo, ¿no? Y haciendo allí una vida nueva con enorme fortuna, ¿no? Entonces, en España no es tanto, es un fenómeno un poco distinto, pero es verdad que también tenemos, y eso se ha visto en las últimas elecciones, que tenemos una gran cantidad de gente que está convencida de que lo que se nos administra como solución política no tiene alternativa. Y no la tiene, primero porque esta política que existe, la política socialista de Sánchez, ¿no? Tiene una capacidad bastante grande de hacer propaganda, ¿no? De ilusionar, de prometer cosas, ¿no? De decir incluso grandes mentiras,
pero que inspiran a la gente, ¿no? Recordarán los que nos oyen la salida de la famosa historia del COVID, donde nos tuvieron meses aquí encerrados como si fuéramos ratas, ¿no? Y de repente sale este señor ahí, alza los brazos y dice, hemos vencido al virus, saldremos adelante y salimos más fuertes, ¿no? Todo mentiras, ni habíamos vencido al virus, ni íbamos a salir más fuertes. De hecho, estamos superando peor que cualquiera, como es lógico, la crisis económica de la COVID, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente cree en eso y sobre todo la gente no acaba de creer que la oposición, en este caso el PP, proponga algo lo suficientemente distinto y atractivo y sin dar miedo como para votarlo de manera mayoritaria, ¿no? De manera que podríamos concluir con lo que dice nuestro amigo Dante en la columna de hoy en The Objective, lo que decía Perón, ¿no? Es decir, no es que los peronistas seamos buenos, él reconocía que buenos no eran, ¿no? Lo que ocurre es que los demás son todavía peores. Bueno, pues de alguna manera esa sensación de que no hay grandes políticos que hagan grandes cosas, pero los que hay, por lo menos son los que hay, ¿no? Y saben llevarnos más o menos bien, nos cuentan que en Europa no sé qué, que nos salimos, tal, y los otros no consiguen ilusionarnos, nos dan simplemente la sensación de que es un grupo de gente que lo que quiere es subirse ellos al caballo, instalarse en los ministerios, pero no acabamos de saber que vayan a hacer cosas distintas y no nos explican exactamente en qué consistiría su gobierno, ¿no? Luego estamos efectivamente como la rana, estamos siendo anestesiados por una situación continua, persistente, de estatismo, de partidismo y de mentira, que es la que nos coloca en una situación de retroceso económico y social, evidente. Claro, estamos en una situación también, dicho sea, de decaimiento constante, de decrepitud. Hay un dato que se conocía recientemente, bueno, se conocía públicamente. Me imagino que el dato no ha salido ahora, está ahí desde hace tiempo. Bueno, pues el dato es que el poder adquisitivo de nosotros, los españoles, se ha reducido en un 8,5% respecto al poder adquisitivo que teníamos cuando en 2009. 2009. Estamos hablando, bueno, dentro de nada, como sea, estamos camino de finalizar este año, 3 lustros. Es decir, en 3 lustros, nosotros, no es que nos hayamos quedado virgencita, que nos quedemos como estamos. Es que eso no ha ocurrido. Es que estamos yendo a peor. Y son datos, no es ni relato, ni gaitas, ni siquiera un dato mata relato, ni relato se impone al dato. Yo creo que con eso ya cualquier persona tendría que estar alarmada. Es decir, porque hay otro dato también que es terrible, y es el de la deuda pública. Y no voy a hablar de la deuda pública en cuanto a la deuda viva que tengamos, sino las obligaciones que nos impone esa deuda en cuanto a algo que sí hay que pagar, porque la deuda dice no se paga nunca, pero bueno, los intereses se pagan cada año. Bueno, pues los intereses que estamos pagando ya por nuestra deuda son 40.000 millones de euros de intereses por el servicio de la deuda que tenemos. Además, es un pago que no deja de crecer de un año para otro. Es decir, no pagamos menos intereses este año que hace 3 años, ¿no? Pagamos más por esos intereses porque tenemos más deuda. 40.000 millones. Y que decir tiene que esas cantidades de dinero nos pueden parecer ya relativas, ¿no? Porque como hablamos de que la deuda es 1.200.000 millones de euros, dependiendo de cómo se mida, puede llegar a ser 1,5 billones de euros. Cuidado. Claro, ya nos hemos acostumbrado a que, claro, 40.000 millones que no son nada, ¿no? Eso es pecata minuta, ¿no? Pues no, 40.000 millones es una auténtica salvajada. Es una cantidad de dinero extraordinaria, brutal. Están ahora mismo dándose de bofetadas precisamente por la cuestión de los fondos Next Generation, ¿no? que nos da la Unión Europea como si fuera aquello el maná. Bueno, pues eso no llegan a 100.000 millones. Nosotros pagamos, en 2 años ya hemos pagado los fondos Next Generation simplemente con los intereses de la deuda. Para que nos hagamos una idea del disparate. Bueno, pero ante esto tenemos el eufemismo soviético de un Estado, de un partido, de un partido político, de un presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, que nos dice que hemos avanzado mucho en derechos y que estamos mejor que nunca. Esto es como cuando la Unión Soviética
todo iba de mal en peor, y es decir, no había chocolate en las tiendas, el hecho de que una mujer podía comprarse ropa interior tenía que hacerlo en el mercado extraperlo, y además a unos precios absolutamente imposibles de pagar para un ruso medio de entonces. Entonces, no había ni lo elemental, ni siquiera jabón para lavarse y asearse, era también un producto de lujo, y sin embargo llegaba tu presidente y decía que estabas mejor que nunca. Esto recuerda un poco a la novela de Orwell, ¿no? Cuando todo el mundo anda, los hombres pidiéndose cuchillas de afeitar porque se supone que hay más cuchillas de afeitar que nunca porque la producción ha subido enormemente por el éxito del Gran Hermano, y resulta que nadie tiene una cuchilla para afeitarse. Están todos con la misma cuchilla de hace meses desollándose la piel a la hora de afeitarse. Esta es la rana que hierve lentamente, José Luis. Esta es la rana que hierve lentamente. Estamos hirviendo ya. Lo que pasa es que ahora ya no estamos al baño María, que era como hace un par de décadas empezamos al baño María. Ahora ya la temperatura de la olla es muy alta, pero aún así parece que nos hemos acostumbrado. Igual que los argentinos, que al final tienen miedo por lo que tú dices seguramente, porque sospechan que lo que pueda venir pueda ser peor. O se les hace pensar que lo que pueda venir pueda ser peor, ¿no? Pero también hay que entrar ahí una cosa que también digo, es decir, cuando el adversario utiliza el miedo que viene el fascismo, ¿no? Cuidado, este es un gobierno antifascista y mientras vote este gobierno estarás a salvo. Claro, eso también hace que esos gobiernos, esos poderes que controlan con mano militar, con un puño de hierro las sociedades, pues disfruten y vaya muy a su favor el lenguaje o la dinámica política del enfrentamiento. Que gritando, un programa es mejor si lo gritas. ¿Te parece que si tus ideas no son, si tus ideas son buenas no sirven de nada si no las gritas? O sea, tienes que gritar, ¿no? Y tienes que ser vociferante. Y eso a los adversarios les viene muy bien, porque a ellos les interesa esa sensación de enfrentamiento, de que algo malo va a ocurrir si seguimos con este enfrentamiento. Es decir, y el que viene a reemplazarnos lo que está propugnando es ese enfrentamiento, el a por ellos. Y el a por ellos, al final, es el a por ti. Y es lo que le traslada, esa es la forma astuta de trasladar ese miedo al votante. Es decir, no vienen a por nosotros, no van a derogar el sanchismo, te van a derogar a ti. Este es el discurso. Sí, bueno, yo creo que este punto es importante. O sea, es importante en el sentido de que hay una frase de Leonardo da Vinci, que le gustaba mucho citar a Ortega, que dice: "Qui grida non avere ragione", ¿no? El que grita no tiene razón, la pierde. El grito te hace perder la razón. Y yo creo que son políticas muy importantes. O sea, la política tiene que ser persuasiva, tiene que tener un respeto por el lector, un respeto por su conciencia, por su pensamiento, por su libertad, y por lo tanto hay que tratarla con inteligencia. Efectivamente, todo el mundo coincide que en el caso de Milei, una cosa que ha estropeado mucho sus expectativas, que eran muy altas, eran las mejores, ha sido una campaña excesivamente histérica, ¿no? Gritos, amenazas, insultos, que probablemente sean justificables, es decir, vamos, justificables, sean comprensibles, es decir, que uno entiende que al final te entran ganas de insultar, pero debes reprimirlas, porque tienes que tener la experiencia de que eso no es eficaz. O sea, tienes que contenerte, no puedes insultar, ¿no? O sea, no te puedes dejar de llevar de la pedagogía de leña al mono que es de goma, ¿no? O sea, tienes que saber que todo lo que signifique tensión, lo que significa conflictividad exacerbada, favorece al que la permite, al que la busca. No al que la practica, al que la busca, al que te cita para que entres ahí, ¿no? ¿Qué pintas que son de eso? Bien. El problema, lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Porque él se presenta como el paradigma de la virtud, de la moderación, de estar a todas, de llevarse bien con todo el mundo, ¿no? A mí, por ejemplo, de nuestro presidente, que tú sabes que yo
personalmente tengo una cierta admiración por su capacidad política. Por supuesto, tengo un distanciamiento absoluto acerca de lo que hace, pero sin embargo me parece que como actor político es un tipo que sabe hacerlo, que tiene tablas, que sabe estar en los sitios, ¿no? Sabe presentarse, sabe hacer un discurso, sabe llamar la atención de la gente, sabe medir los tiempos, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ocasiones la gente debiera de fijarse en algunas cosas que hace nuestro amigo Sánchez, que son claramente ridículas, ¿no? Claramente ridículas. Y reflexionar sobre eso, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves que Sánchez ha ido ahora a Egipto, ¿no? Como presidente de la Unión Europea, a una reunión para tratar el conflicto de los israelitas con Hamás, ¿no? Bueno, y claro, tú dices, vamos a ver, pero ¿alguien piensa de verdad que este señor puede hacer algo? O sea, tú lo ves que va y se reúne con el pobre Hamás, ¿no? Que es el viejo presidente de la Cisjordania, ¿no? El que tiene la autoridad política, digamos, de mayor altura en Palestina, ¿no? Habla con él y tal. Y luego, por lo visto, también, no se le ha visto con Netanyahu, pero los órganos oficiales dicen que le ha dicho a Netanyahu que oye, Netan, ya vale, ¿no? Para un poco y tal, ¿no? Claro, tú dices, pero vamos a ver, o sea, es que es ridículo, es que es absolutamente ridículo. Es casi ridículo que lo haga el presidente de los Estados Unidos. Pero en fin, el presidente de los Estados Unidos, por lo menos, es un tipo que tiene un poder político, económico y militar apabullante. Y que por tanto le puede decir a Netanyahu y al mismísimo diablo, ojo que tal, ¿no? Pero nuestro Sánchez, ¿a dónde va? ¿Pero de qué va? Pero el tío ahí va con su corbata, su traje, se pasea, se le sacan las cámaras y hace saber que le ha dicho a Netanyahu que Israel, fíjate bien qué profunda verdad, ¿no? Que Israel tiene derecho a defenderse, pero que hay que respetar los derechos humanos de los gazatíes. Y yo, claro, me imagino a Netanyahu quedándose profundamente impresionado por una sabiduría tan honda, ¿no? Y poniéndose a meditar y diciendo, pues yo creo que no vamos a poder atacar. Yo creo que desde lo que me ha dicho Sánchez, tenemos que reunirnos y ver efectivamente que estábamos en un error. Hay que ver cómo no se nos había ocurrido, ¿no? Pues me parece que la política de la rana a la que se le va subiendo la temperatura se basa muchas veces en artilugios de ese estilo, en escenas de hacer como que se hace. O sea, es ideal, por ejemplo, tú le tienes especial manía a la agencia esta, a la Agenda 2030 o 2050, lo que sea, ¿no? Pero en realidad yo no me fijo ya en lo que dice o deja de decir, sino en el argumento. Es decir, estamos manejando una agenda a 20 años vista, como diciendo, lo tenemos todo previsto, aquí no puede pasar nada, esto está en nuestras manos. Como venga un chapucero, la lía, porque esto se cae. Entonces, son todo fantasmagorías, son todo vaguedades, son todo cosas de... Nadie va a quedar atrás, decía Sánchez. Nadie va a quedar atrás. ¿Atrás de qué? ¿Y atrás de quién? Es una cosa de broma, ¿no? Pero en fin, poner esto de manifiesto, pues no es fácil, se ve que no es fácil, oye, porque al final el PP dice que ha ganado las elecciones, pero bueno, omite el dato importante de que los demás tienen 1 millón y pico más de votos que la suma del PP y de Vox, que además es una suma complicada, como todo el mundo sabe, ¿no? O que el PP ha presentado como complicada, a lo mejor como más complicada incluso de lo que es, ¿no? Entonces, pues es evidente que se necesita una manera muy especial de combatir esa forma de política que crea insensibilidad y crea una especie de estupefacción y que avanza de una manera insidiosa, y desde luego la forma de combatir eso no es pegando gritos. Porque yo ahora, por ejemplo, he estado haciendo una caricatura, no sé si con cierto éxito o no, los oyentes dirán, ¿no? Pero por lo menos la caricatura es irónica, es subversiva, o sea, pone en duda, no hace falta pegar ningún grito para decir, este señor está haciendo un poco el ridículo ahí en Egipto, ¿no? Pero qué pinta, ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué más dará lo que diga, ¿no? Y cuando resulta que va a haber, pues no sé, un museo en no sé dónde, o llega a Galicia y dice no sé qué, si es que da igual, si es que es un señor que no aporta realmente nada, lo único que hace es gastar dinero y proponer planes maravillosos y colocar a sus amigos, que eso lo sabe hacer también bastante bien, ¿no? Pero claro, no hay una forma eficaz,
continuada e inteligente de hacer ver este tipo de cosas no ya a sus partidarios acérrimos, sino a la gente, digamos, más independiente, que a veces es la gente que está más expuesta al engaño, ¿no? Porque creyendo ser independientes, pues al final acaban comprando la burra al mejor postor, ¿no? Entonces, hay que hacer mucha pedagogía, hay que hacer mucha información precisa, ¿no? Hay que decirle a la gente, por ejemplo, mira que esto, incluso hablando tú y yo lo he repetido 1000 veces, es que a mí me parece una cosa absolutamente evidente, ¿no? Hay que decirle a la gente que la gasolina está muy cara, pero es porque los impuestos que cobra el gobierno son brutales. Si el gobierno simplemente hiciera una baja del 30% de sus impuestos, la gasolina volvería a estar, pues casi, voy a exagerar, como en la época de Franco, vamos, o sea, bajaría muchísimo, ¿no? Hay que decirle a la gente que la política educativa española es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre, no hay por dónde cogerla. El otro día Fernández Villaverde, este economista que es profesor en Estados Unidos, decía que él se fue a Estados Unidos, entre otras cosas, porque los sueldos de los catedráticos aquí en España eran una auténtica mierda, y es la verdad. Es decir, tú no puedes pretender tener una universidad puntera con unos sueldos de mierda, porque los profesores de verdad valiosos no van a dedicarse a eso. O sea, ¿por qué va a ser digamos, un químico, un físico, un matemático de primer nivel? ¿Qué estímulo tiene para ser profesor universitario? Bueno, pues en algunos casos la vocación, efectivamente, pero claro, desde luego el sueldo no. Es decir, cualquier matemático gana más trabajando en una industria farmacéutica que en la facultad de matemáticas. Entonces, eso es un disparate. Es un disparate. Además, tirar de la vocación eternamente tampoco al final se gasta. Claro, claro. Además, la vocación es la excepcionalidad. Es decir, una cosa que decir. Pero bueno, fíjate, en ese punto ya sabes que a mí me gusta siempre decir, oiga, la Universidad Española, por poner un ejemplo, no tiene un premio Nobel de Ciencias desde 1906. Es decir, hace 117 años. Mientras que en ese tiempo, por supuesto, Estados Unidos ha tenido 250, pero es que Francia, Alemania, Inglaterra o Italia han tenido 3 docenas, 4 docenas, 5 docenas. Incluso Argentina ha tenido más premios Nobel que nosotros. Portugal ha tenido más premios Nobel que nosotros. Bueno, eso es algo que deberíamos pensarlo en serio. Es decir, ¿por qué no somos capaces de eso? Es como si, yo también pongo muchas veces este ejemplo, es como si resulta que los equipos de fútbol españoles, que son tan buenos, ¿no? Y ganan Copas de Europa y salen por ahí y tal, pues estuvieran en la tercera división regional. La gente diría, este fútbol nuestro eso es una mierda. Bueno, pues eso es lo que nos pasa con la universidad y con la ciencia. Y en un mundo en el que vivimos pendientes absolutamente de la ciencia y la tecnología, cuando un gobierno, y son sucesivos los gobiernos que no han hecho nada, no se ocupa de este asunto, pues es que realmente no se quiere ocupar en serio de nuestro porvenir. Pretende que seamos una colonia, o sea, decir, bueno, pues en una mediocridad. Los clásicos hablaban de la áurea mediocritas. No es una mediocridad áurea, es una mediocridad de cartón piedra, ¿no? En ese tema y en otros muchos. Pero de eso no se habla. A ver, ¿cuándo? Y termino ya, Javier. ¿En qué momento el Partido Popular ha hecho expresión de su preocupación por la situación universitaria y de la ciencia en España? Nunca, nunca. Cuando habla de educación, de lo que parece Es que estar preocupado ahí es de la libertad de centros, que es una cosa marginal relativamente en el conjunto, ¿no? Sí, pero es que ahí entramos en las dos partes fundamentales. Una, el error, por un lado el error de pensar que, y es que no lo digo yo, es que no es algo que mi opinión es, no, yo me he molestado en desenmarañar todos estos mitos que hay políticos sobre la influencia de los medios de información, la influencia de las campañas electorales, la influencia no solo de las campañas electorales puntuales durante el mes previo a unas elecciones, sino las campañas que duran toda la legislatura de intentar ganar terreno haciendo oposición, señalando al adversario y tal durante 4 años seguidos, ¿no? Todo este tipo de estrategias demuestran que son completamente inútiles. Es que son inútiles. Es decir, a ver si nos vamos enterando. Es que no es una opinión, es que está comprobado que no mueven un voto. Son la coyuntura del momento de las elecciones sí puede mover un voto, ¿vale? La coyuntura que haya ocurrido una serie de cosas, que tengamos muy frescas en la memoria y que identifiquemos a unos responsables. Entonces eso puede castigar a un gobierno.
o beneficiar a una oposición. Pero lo que es esas campañas de decir lo malo que es el otro, lo mal que lo hace todo y tal, es decir, tienen un recorrido muy corto. Si puedes asegurarte a los convencidos, que tienen muy claro que ese gobierno no lo quieren, ¿no? Que quieren un gobierno distinto, porque ese es de izquierdas, o ese es de Sánchez, o ese es el gobierno de la Carcundia, de Bildu, de no sé qué, de no sé cuándo. Entonces, eso pues lo tiene muy claro mucha gente, ¿no? Pero esos ya van a votar a Vox o al PP para evitar eso, para intentar evitarlo. Y con esas campañas, pues puedes seguramente movilizar a algunos que igual están más remisos a salir, pero el margen de esas campañas de suma, de ganar votos, tiene un límite claro. Está limitado, es limitado, es decir, es insuficiente para ganar. Va a ser siempre insuficiente para ganar. Y eso no es una opinión particular, porque el otro día, no, es que yo opino. Bueno, pues tú opina lo que quieras, pero yo te digo lo que hay. Y eso no es algo que se me ocurra a mí, sino que está comprobado. Es decir, hay gente que se dedica a medir el impacto de este tipo de cosas en la opinión pública a la hora de votar. Y el impacto es prácticamente marginal. ¿Por qué? Porque hay una cosa que está en la psicología de las personas, y especialmente en países que ya están un poco agobiados, o sociedades que están agobiadas, como puede ser la española, como puede ser la argentina y como pueden ser otras. Como el caso de Italia, las campañas que provocan, las que rompen los límites de crecimiento en votos, no son las campañas que van contra algo o alguien, son las que van a favor de algo. Es decir, es un matiz fundamental. El matiz es fundamental. Si tú quieres que las personas te sigan, no tienes solamente que decirle, vamos a darle a este mono que es de goma hasta que le duela. Que a más de uno se lo pide el cuerpo, le pide que le insulte, que el político afín insulte al otro, le pide que se extralimite, que sea muy exagerado. Entonces, por lo menos le produce una satisfacción, ¿no? Ya le ha dicho las 4 verdades a la cara. Pero eso no sirve para sumar votos al final, para ganar. Las campañas se ganan cuando tú tienes unas ideas claras, como dices tú, ¿qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿Qué vamos a hacer con la inflación? ¿Qué vamos a hacer con esta situación en la que el poder adquisitivo de los españoles no hace más que despeñarse? Usted es más pobre que hace 15 años. Usted no ha progresado en 15 años, ha ido hacia atrás en 15 años. Entonces, lo que hay que hacer no es decir, porque el socialismo es la ruina. Si ya lo sabe el que vota contra el socialismo. Lo que tienes que hacer es aquel que está entre medias, que en un momento dado se puede asustar, es decir, no vamos a ir contra nada, vamos a ir a favor de algo bueno. Vamos a hablarlo así para que, como si fuera Barrio Sésamo. Malo, bueno. Pues mi propuesta es una serie de ideas que son buenas. Es decir, yo no voy a ir contra voy a ir a favor de algo que es mejor para ti, que es mejor para todos. Y lo que demuestran los estudios una y otra vez es que las personas, cuando ha habido vuelcos electorales, cuando ha habido verdaderos cambios de signo político en los países, es en base a ese tipo de estrategias. Todas las demás se quedan siempre, mueren en la orilla, que es lo que le está pasando a Milei. Y lo que le ha pasado al Partido Popular y a los otros con aquello de derogar el sanchismo. El margen de ese tipo de campañas es limitado. No sirve para romper y alcanzar mayorías. Es decir, lo hizo, uno de los ejemplos de quien lo hizo lo entendió perfectamente. Y mira que era dura esa persona, pero era puño de hierro en guante de seda, nunca insultaba. Pero era dura de narices si te parabas a escucharla. Era Thatcher. Margaret Thatcher nunca tuvo muy claro que era el socialismo y tenía frases lapidarias de lo que era el socialismo. Y ahí están registradas para la historia, para el que quiera leerlas. Pero lo que hizo ella es que yo creo en estas cosas. Creo que podemos hacer esto, creo que podemos llegar a estar. No tenemos que estar peor, por definición. Podemos estar mejor haciendo esto. Y este es mi programa, y esto es lo que yo creo, y si te gusta y te ilusiona, sígueme, es decir, vótame. Y los vuelcos que ha habido cuando de verdad se impone en los países durante largo tiempo la rana hirviendo a fuego lento, al baño María, cuando eso se instaura durante una década o más en un país, la forma de invertir la tendencia
no es el ir a por ellos. Derogamos el sanchismo, zurdos de mierda. No es esa. Te van a votar los que te van a votar, porque lo tienen claro. ¿Y los demás qué? Los demás necesitan que les convenzas de que tú no eres en peligro, al contrario, de que lo que tú propones es bueno, va a ser bueno para ellos, es bueno para ellos. Y tienes que saber, lógicamente, con un programa que no diga disparates, ¿no? Porque para conseguir que baje la inflación, pues tendrás que saber qué medidas debes tomar. No, vamos a subir los sueldos a todo el mundo, pues toda la mierda, ¿no? No os preocupéis que vamos a subir los sueldos por ley a todo el mundo. La inflación disparada. Más todavía, más inflación. ¿No? Pero es una cuestión de primero trabajar, pero sobre todo comunicar las cosas de ese pequeño matiz, José Luis. Sí, ese pequeñísimo matiz. Es que no lo cogen. No lo cogen. No, es que tú tienes miedo, me dice el otro día un tío en Twitter. Es que usted hay que gritar, lo que hay que hacer es gritar. No, perdone. Porque usted grite más, lo que va a conseguir es que el que ya desconfía, va a desconfiar del todo, ¿vale? Porque se va a sentir agredido. ¿No? Va a sentir que usted es un loco. Entonces, no se trata de gritar. Si cuando uno tiene, por así decir, la razón, las formas y la voluntad y la contundencia necesaria, no tiene que gritar, si no hay nada más poderoso que el hecho de que tú sepas a dónde vas y que la gente lo perciba y se lo comuniques. Yo sé a dónde voy, tíos. Yo, José Luis, es que estoy cansado de que Mira, no nos... Hay dos cosas que me vienen a la cabeza. Una es inmediata, ¿no? Muy reciente. Ahora tenemos a la vicepresidenta del gobierno en funciones, que es un personaje absolutamente fascinante, ¿no? Es un personaje es de ciclo artúrico, ¿no? Es una maga, ¿no? Es un personaje de Tim Burton. Es un personaje de Tim Burton. Sí, es un personaje... bueno, pues tenemos diciendo, por ejemplo, una cosa que se ha dicho hoy, que la he oído yo en el telediario, es que tal vez, que no se lo cree ni ella, ¿no? Por cierto, pero bueno, supongamos que es lo que era ella, ¿no? Pero que no está hecha la investidura de Sánchez porque ellos llevan en su programa como una cosa irrenunciable rebajar la jornada. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, un país que tiene un problema de productividad que cualquiera puede verlo, que las cosas funcionan muy mal, y que tenemos un PIB muy parecido, con más gente trabajando. Luego ahí hay un problema evidente de productividad, ¿no? Tú vas a bajar las horas, pero tú estás, o sea, que nos quieres hundir, es decir, no. Pues esta señora dice eso, supongo que es que lo cree, ¿no? Pero es que es muy sencillo para alguien no llamarla tonta o Antonita la Fantástica o Maripili, muñequita linda, ¿no? Sino decir, oiga, mire, esta señora dice esto, cualquiera sabe que explicar, es decir, así de simple, ¿no? Y otra cosa también concreta que quiero decir, aquí la derecha, la vez porque ahora hay gente que dice ahora, con motivo de estos resultados, dice, nunca la derecha ha sacado tantos votos. Y es verdad. Es decir, la suma de Vox y del PP, si damos eso como suma de las dos derechas, pues es alta, es una cifra que efectivamente es muy alta, ¿no? Pero claro, tiene el inconveniente de que resulta ser una cifra más baja que la contraria. Luego, por tanto, en términos de victoria electoral no vale, ¿no? Bueno, en el año 2000, José María Aznar ganó las elecciones por mayoría absoluta, sacando cerca de 3 millones menos de votos que los que han sacado ahora los dos partidos. Pero es que el PSOE y la Izquierda Unida sacaron 5 millones de votos menos. ¿Por qué? Pues porque Aznar supo hacer un programa que convencía, estaba la gente tranquila, gobernó 4 años, arregló muchas cosas, y entonces muchos votantes, tanto de derecha como de izquierda, se quedaron en casa, porque era seguro que aquello iba a continuar, porque había hecho 4 años buenos. Entonces la izquierda tuvo el resultado más bajo de su historia, pero Aznar no se dedicó a insultar a la izquierda, a derogar el felipismo, ¿no? Lo que hizo fue poner políticas concretas, ¿no? Entonces, estas dos reflexiones tan concretas creo que son las que hay que llevar al ánimo de los propios electores. Por supuesto, lo ideal sería llamarlo al ánimo de los líderes políticos, ¿no? Pero yo creo que en la medida en que los electores empecemos a darnos cuenta que la derecha no gana siendo vocinglera, O sea, muchas veces la derecha se ha confundido
con un grupo de forofos de determinados locutores que dicen cosas muy, muy duras y que pegan grandes gritos y que insultan y ponen nombres. Bueno, pues eso es un negocio que tiene su público, pero que no sale de ahí. O sea, lleva años y ahí sigue. Bueno, me parece una manera probablemente decente e inteligente de ganarse la vida, pero evidentemente querer ver en eso la manera de triunfar es tan tonto como la historia del Barón de Munchausen, ¿no? Que, como lo saben nuestros oyentes, lo que quería era salir del lago tirando de sus propios pelos, ¿no? Estaba hundiéndose, entonces decía que había conseguido salir del lago tirando de sus pelos. Bueno, pues eso es contrario a la física. Y esto de pegar gritos y pretender ganar es contrario a la política. Lo que hay que hacer es analizar las propuestas de los otros, ver lo que tienen de absurdo, lo que tienen de irrazonable, lo que tienen de regresivo y, más importante todavía que eso, es tener tú las tuyas, proponer las tuyas. Es decir, no, mire usted, yo lo que quiero es, por ejemplo, 3 cosas que a mí me parece que habría que decir siempre. O sea, los españoles tenemos una historia en la que mucha gente, con razón, yo creo, o incluso sin ella, me da igual, ha querido ver un pueblo digno, un pueblo altivo, un pueblo capaz de tener sentido del honor y tal, ¿no? Bueno, pues vamos a dar por eso por cierto. Pues ¿eso qué significa? Hombre, nosotros no deberíamos estar orgullosos de andar pidiendo dinero siempre. O sea, lo mismo que una familia tiene que sentirse orgullosa porque está así, o un poco mejor o un poco peor, pero está gracias a su esfuerzo, a que no tiene deudas. Es decir, yo no creo que nadie admire a un padre de familia, a una madre de familia, a nadie que diga, estoy estupendo, vivo a todo trapo, debo al banco 600.000 euros a uno, 400.000 euros a otro y tal, los intereses tal, pero pido más deuda y todo va tirando. No, eso, primero que no, los bancos no te dejan hacerlo, pero en lo que me fijo yo es en que nadie que hiciera eso presumiría de hacerlo. Porque la gente hace bien y tiene buen sentido si presume de hacer algo con su esfuerzo, con su dinero, con su trabajo. Bueno, pues los españoles tendríamos que empezar a detestar el ser unos pedigüeños, el ser gente que tenemos que ir a Europa que nos den dinero. Y encima insultamos a los que nos lo dan, ¿no? Los avaros, estos holandeses, estos letones, estos noruegos que no quieren poner pasta. Pero es normal, o sea, es que nadie quiere poner pasta para que otros lo gaste más o menos alegremente, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista del orgullo nacional, tendríamos que decir, no, somos autosuficientes, somos capaces de salir adelante sin pedir prestado con nuestro esfuerzo. Ese sería un punto. Segundo, oiga, yo quiero que España pinte algo en el mundo. ¿Podemos explicar a los españoles una cosa tan sencilla como que España no pinta nada? ¿Cómo se ha choteado del reino de España el rey de Marruecos? ¿Cómo nos ha sometido? Nos ha sometido, por cierto, esto no es de ahora. Ya en la época de Franco le montó la famosa Marcha Verde y consiguió desmontar el artilugio, ¿no? Bueno, pero ahora hemos sufrido ya una humillación absolutamente horrible, que es obligarnos a cambiar la política exterior que había mantenido España durante décadas. Desde la dictadura, la monarquía, la democracia, la UCD, el PSOE, el PP, el PSOE y tal, y de repente va Hassan y nos la cambia. Y, oh maravilla, aparece nuestro señorito, que es un gran político, y dice, esto es estupendo. Señores, no le explica a nadie le ha explicado qué es lo que ha pasado, ni cuáles son las razones, ni por qué ahora. Pero cambia completamente su política en relación con el Sáhara. Bueno, esto es una humillación. Esto es humillante. Para mí como español me parece una cosa muy humillante. Entonces, los españoles que sabemos presumir pues, de las gestas de nuestros deportistas, de Severiano Ballesteros, que en paz descanse, de Nadal, de Fernando Alonso, del Real Madrid, del Barcelona, o de las atletas y los atletas que tal, pues... Y no te olvides el motociclismo, que es el deporte que más títulos ha dado este país. Efectivamente. 140 títulos, ni el fútbol se acerca. Exacto, o sea, el motociclismo ha llegado a ser un deporte español en 3 ocasiones, ¿no? Bueno, pues nosotros que estamos, además es lógico, legítimamente orgullosos de eso, bueno, pues tenemos que saber que en política exterior somos unos zotes. Se chotean de nosotros, pero se chotean de nosotros, porque no somos fiables, porque, bueno, pues de repente cambiamos la política exterior
sobre el tema del Sáhara, que es un tema sentimentalmente importante para España y económicamente también, ¿no? Donde España, por cierto, históricamente no lo ha hecho nunca bien del todo, ¿no? Pero de repente cambiamos completamente porque nos lo dice el señor de Marruecos, ¿no? Y además eso de paso nos trae unos inconvenientes económicos del copón porque nos suben el gas, Argelia nos manda a hacer puñetas, etc. Bueno, esto es humillante y esto habría que haberlo puesto de manifiesto. Con buenas maneras, sin decirle, no hace falta insultar a Sánchez, pero basta con decir, oiga, mire usted, esto es... Lo suficientemente grave como para ponerlo encima de la mesa que no haga falta usted necesitaría hacer una manifestación en el Parlamento, tendría que haber una comisión de exteriores, un debate nacional, algo, porque es que si no la dignidad de los españoles queda por los suelos. Podría poner más ejemplos, ¿no? Pero en fin, estos dos son realmente importantes, o los tres que he puesto, los Nobel de Ciencia, la deuda y el Sáhara, ¿no? Podemos seguir poniendo más, ¿no? Que España no es un país que se ha tenido en cuenta. Cuando hemos sido, y no hace mucho, un país admirado. O sea, es verdad que la transición española, y esto lo he podido comprobar en viajes, yo estaba en Estados Unidos, he estado en Alemania, he estado en Canadá, en muchos sitios durante mi época universitaria y cuando estaba en la administración, y lo corriente es que mucha gente te preguntara por la transición, cómo había sido eso, qué tal, porque, bueno, pues hicimos una cosa que estaba muy bien y que nos tiene que llenar de orgullo. Bueno, pues han venido 4 pelagatos y han empezado a decir que esto fue un desastre. Mira, y que tal. te pongo un ejemplo más reciente, mira, de la inacción, ya no te digo socialismo, porque ahora lo explico. Hace unos años, en un programa de radio de la cadena SER, estos contertulios que van allí, que son todos muy chachipirulis y supermodernos, y lo saben todo de todo, y son listísimos y se ríen de todo el mundo, pues empezaron a decir, joder, es que estuve hablando con un liberal y el liberal me dijo, es que tenemos que cambiar completamente nuestra forma de entender la política económica y tenemos que ser más competitivos, bajar impuestos y tal, porque eso es lo que funciona en el mundo. Y entonces me quedé escuchándole y de repente dijo, a ver qué países me pone de ejemplo. Entonces el tipo, al parecer le dijo Letonia. Y entonces el tío dice, fíjate, y me dijo Letonia, y se reía, ¿no? Que se reía. Bueno, pues ese país, hoy sus ciudadanos tienen una renta superior a la de los españoles. Claro. Pero esto que es tan evidente y tan hiriente, eso es que es humillante. Bueno, pues eso no lo dice ningún partido de la oposición. Es tan estupenda la política de estos majaderos, con perdón, permíteme que yo sí me deje llevar por el lenguaje chusco, porque soy un particular. Pero estos majaderos nos están llevando a una política y resulta que llegan los letones, hacen lo que nosotros deberíamos defender, con el resultado de que sus ciudadanos ganan más dinero que los nuestros ahora, en muy poquito tiempo. Ahora su renta es superior a la de un español. Es humillante, humillante. No humillante porque no tengan derecho esos señores a ganar más dinero. Si lo hacen bien y trabajan, ¿por qué no? Claro que sí, es justísimo. Pero es humillante en el sentido de que nosotros somos una panda de mataos. Y ni siquiera lo sabemos, ni siquiera, no lo sabemos, y además quien tiene que decirlo, quien tiene que apostar por eso, no lo dice. Eso sí, mucho grito, mucho histrionismo, mucho derogar al sanchismo, que no se sabe en qué consiste, pero lo que es evidente y lo que es ahí, y lo que se le puede explicar a cualquier persona que lo va a entender perfectamente sin tener que haber pasado por Harvard, a ser posible que no pase por Harvard nunca, porque acabará volviendo de allí medio idiota. Últimamente vuelven muchos idiotas de allí. Entonces, esto no se dice, José Luis, no se dice nada de lo importante, es decir, pero vamos a ganar gritando, insultando, es decir, porque hay que gritar, porque ahora ya manifestándonos en las calles. O manifestándonos en las calles. Tú fíjate, yo que he ido, a lo largo de mi vida, habré ido a 4 o 5 manifestaciones y las que he ido han sido las que eran absolutamente masivas, ¿no? Pues alguna contra el terrorismo, cuando lo de el concejal que mataron en Euskadi, ¿no? La manifestación contra el golpe del 23 de febrero también estuve, y no sé, alguna más, pero vamos, 3 o 4, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, la derecha parece empeñada en que hay que manifestarse, pero que no, hombre, que eso, que no, es que con eso no ganas nada. Las manifestaciones van a los más adictos. No sabes, José Luis, yo no estoy en contra de que la gente se manifieste. Lo que hay que entender... No, pues yo sí, yo estoy en contra porque yo no. Yo estrictamente no estoy en contra.
Lo que estoy en contra es que te manifiestes cuando no hay una política detrás. Porque eso no sirve absolutamente de nada. Es decir, tú te puedes manifestar cuando hay unas ideas claras y cuando hay un programa claro, y entonces vas a defender o apoyar o decir que apoyas determinadas ideas. Y bueno, se te ocurre hacerlo pues manifestándote. Bien, pues bien. Luego habrá que llevarlo eso al Congreso o a las elecciones o a unos partidos que sean capaces de ponerlo en marcha. De los periódicos y a las revistas a los artículos de las revistas y a las conversaciones en las tertulias públicas y editar folletos y hacer una tarea de educación. Es decir, si es que es muy sencillo. O sea, de arrojar luz. Una luz, José Luis. Si es tan sencillo como poner una luz. Es que estamos en las tinieblas y lo que hacemos es gritar. Una parte muy importante, Javier, de esta hervidura ranosa a la que nos tienen sometido, es que hemos perdido, yo el otro día lo decía en el artículo de Disidencia, creo recordar, hemos perdido por completo la costumbre maravillosa de pedir cuentas. No sabemos pedir cuentas. Tú que por ejemplo, a mí me parece la cosa, que si me dices, oye, ¿qué es la cosa más escandalosa que ha pasado en España desde que tú tienes uso de razón? Ya va para 70 años, que tengo uso de razón. Bueno, pues yo pondría como ejemplo la pandemia. A mí lo de la pandemia me parece absolutamente escandaloso, del principio al fin. No la pandemia misma, sino la forma de tratarla. Es decir, el hecho de que las autoridades sanitarias no se enteraran bastante antes, cuando había docenas de testimonios que hubieran debido servir para enterarse. El hecho de que la hayan atacado de manera tan chapucera, que no tuviésemos la posibilidad de organizar, o sea, las barbaridades que se cobraron por las mascarillas. Por ejemplo, cuando lees facturas de mascarillas, que la mascarilla salía a 60 euros, unas cosas verdaderamente demenciales, ¿no? El encierro al que nos sometieron, las políticas absurdas que se han hecho. El señalamiento del que salía a pasear por la noche. Pero la tomadura de pelo de Sánchez llegó a estar en televisión con unos militares, unos generales, pero por Dios, qué tomadura de pelo. Y aplaudiendo, José Luis, aplaudiendo en los balcones. Todo eso. Ya, bueno, pero la gente es que es un poco corta, ¿no? Pero vamos, ya, para mí lo que al final es lo peor de todo, es que hemos tenido la mascarilla puesta hasta hace 4 días. O sea, que tú ibas a la farmacia a comprar una aspirina y te decían, no, te paraban en la puerta, ay, ya, me han olvidado la mascarilla del coche, te ponían la mascarilla del coche y ibas a que te dieran la aspirina, una cosa absolutamente ridícula. Y la tomadura de pelo brutal de hacernos creer que es que había un comité científico cuando no había nada. O la tomadura de pelo brutal de hacernos creer de que estábamos investigando en unas famosas vacunas españolas a los que me parece que se dotó a unos pobres investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero no sé si les dieron unos cuantos millones de euros, cuando resulta que el desarrollo de las vacunas triunfantes habían implicado miles de millones de euros. Pero es que tú no te has enterado de eso, de la vacuna. Que hace unas semanas la Unión Europea por fin había aprobado nuestra vacuna contra la COVID. Hace unas semanas. Pero bueno, yo te digo, bueno, pues ya por lo menos hemos hecho una vacuna que ya no hace falta, pero vale. Pero es que a las 2 semanas la noticia es que la Unión Europea desestima la distribución de la vacuna española por ser inoperante. Es que, claro, es humillante. Lo que has dicho tú, esto es humillante. A mí me da vergüenza. Sí, para un mínimo de orgullo español, que no es el orgullo nacionalista absurdo, ni el orgullo historicista de hablar de Vasco de Goma, de Cristóbal Colón o del Cid Campeador, sino el orgullo sencillamente, oye, el mismo orgullo que sentimos cuando hacemos cosas bien. Por ejemplo, el orgullo que sentimos pues, cuando nuestros equipos ganan partidos o cuando nuestros hijos sacan matrícula de honor. Es un orgullo normal, joder, es decir, estoy contento un orgullo porque sano, lo hacemos bien, ¿no? Bueno, pues los españoles no tenemos orgullo. Si eso está pasando, por ejemplo, estas negociaciones tan oscuras y tenebrosas que está manteniendo Sánchez con los nacionalistas de Cataluña, los separatistas, más propiamente hablando, claro, se pueden hacer porque el resto de los españoles tienen un orgullo muy bajo. Porque, es decir, pero vamos a ver, ¿cómo se va a consentir que el presidente español sea nombrado por unos tipos que lo que piden, entre otras cosas, es que les paguemos a los catalanes 140, 400.000, son unas cifras de millones demenciales? Cuando Cataluña ha sido siempre una región muy rica. Y bueno, pues oiga, en las economías socialdemócratas que nos administran estos tipos que ponen
al agua a hervir para que la rana no se entere, consiste en que el que tiene más paga más. O sea, entonces, ¿de qué va esto? O sea, ¿qué bloque progresista es este? Es que ahora le vamos a dar los extremeños, los asturianos, los más pobres, ¿no? Los de las urdes, vamos a hacer un esfuerzo para que los catalanes tengan más. Hombre, es un poco de broma todo esto, ¿no? ¿Pero por qué se puede hacer esto? Pues porque la gente no se acostumbra a hacer cuentas, a pedir cuentas, a que le rindan cuentas. Y yo creo que al final hay un problema de números. Aquí ya te he dicho que un día me gustaría que habláramos de esto más a fondo, ¿no? Es que la gente se pierde con los grandes números, ¿no? Tú acuérdate que cuando hubo un escándalo político de los tantos que hubo en la época de Felipe González, fue que de repente se descubrió que Pilar Miró, que a la sazón era directora general de televisión, se había gastado un dinero de televisión en comprarse pues, ropa interior. Que eran 4 pesetas, pero aquí produjo un gran escándalo, porque la gente entiende efectivamente que son 4 pesetas, y sabe lo que es y las ha robado, pero si dice que la televisión española tiene un déficit de 10.000 millones de euros, miramos por otro lado. Es normal. Es absurdo. Es lo normal. Nos hemos acostumbrado a que sea normal. ¿Por qué? Luis, Porque no pedimos cuentas. Se nos está acabando el tiempo, pero ¿sabes por qué es eso, José Luis? Ahora te dejo terminar, a ti, a que te cierres el programa. ¿Pero sabes por qué es eso? Porque fundamentalmente los otros no piden cuentas tampoco. Es decir, quien tendría que educar y dar el ejemplo de lo que es la rendición de cuentas sería la oposición. Pero casualmente la oposición no tiene un especial interés en que los españoles se fijen también en las cuentas. Y digo casualmente porque es sospechoso, ¿no? Es decir, porque en el fondo aquí todos tenemos un peronismo generalizado. Aparte que hay un peronismo, digamos, de campeonato del mundo, que es el que encarna Sánchez y sus cuates, ¿no? Que es como Pancho Villa y sus bandoleros y tal. Y luego, pero está el otro peronismo, el que dices tú de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y eso tampoco le interesa imbuir esa conciencia de rendir cuentas. De rendir cuentas, ¿no? Es el de la transparencia, en la época de crisis con Rajoy, hay que buscar la transparencia. Todo eso quedó en nada. Y los primeros que han intentado sabotear cualquier tipo de transparencia no son solo los socialistas, han sido todos. Todos. Las administraciones españolas son opacas a más no poder. Opacas en el servicio, en la prestación, en la forma en que se presta, en todo, en los gastos, en los procedimientos, es todo opaco. Y nadie quiere imbuir a la gente, quienes deberían, no quieren imbuir a la gente de esa conciencia de rendición de cuentas. Porque tampoco les interesa, porque al final ellos también quieren que no miremos mucho. Porque viven estupendamente de ese aparato terrible y que siempre crece, que además cada año renueva su fortuna, porque yo a veces siempre lo argumento cuando hay algunos insensatos que dicen que tiene mucho más poder la gente de dinero que los políticos. Eso nunca he creído en ello. Claro, porque el político, primero, tiene muchísimo más dinero a su disposición, pero es que además se lo gasta y al acabar el año lo vuelve a repetir, lo tiene otra vez. Es decir, el presidente del Corte Inglés, no sé, si hace la gestión bien un año, tal, pero si se gasta 100.000 millones, no da una tecla y el año que viene tiene otros 100.000 para gastar. No. El gobierno sí. El gobierno llega en enero y otra vez más pasta, ¿no? Entonces, yo he recomendado muchísimas veces, y a cualquiera que me oiga me lo agradecerá, leer el libro de una persona que ha fallecido recientemente, que era un auténtico sabio, que era Alejandro Nieto, un catedrático de Derecho Administrativo, que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en época de Felipe González, es decir, que no era ningún peligroso liberal, era un catedrático de Derecho Administrativo. Pero claro, tenía la honradez y la inteligencia suficiente para ver cómo eso no funcionaba. Entonces escribió un libro hace ya un montón de años, hacia el año, yo creo que el año 89 o por ahí, que se llama La organización del desgobierno. Bueno, cualquiera que lea ese libro se acordará siempre de mí, porque es un favor que le hago recomendando. Ese es un libro que explica cómo la administración española, el Estado español, está organizado para el desgobierno. Y claro, de eso se benefician todos. El PP, el PSOE y Vox, por supuesto, también. Todos entran ahí y bueno, de repente es como si llegas a la cueva de Alibaba y resulta que tienes la llave. Caray, oye, pues no estaba tan mal esto, ¿no? Sí, hombre, sí, esto está sacado a costa del sufrimiento del pobre y tal, pero bueno, pues, oye, tampoco lo vamos a tirar, ¿no? Y sigues ahí y oye, que venga más, ¿no? Más madera, ¿eh? Entonces, te voy a poner, desde el gobierno, te voy a poner una cosa así.
acuérdate, nuestro querido alcalde, el alcalde de Madrid, Almeida, ¿no?, que decía que iba a acabar con esa zona, ese anillo del 360, ¿no?, esa zona en donde no se puede entrar, de bajas emisiones. Era su promesa estrella de la campaña electoral al ayuntamiento. Se la pasó por el foro de los caprichos. Oye, que la gente la ha vuelto a votar, encima ha ganado con mayoría absoluta. Pero bueno, evidentemente, como ha visto eso, ha dicho, joder, ¿a cuánto están las multas por entrar en esta zona? A 90 euros. De eso nada, ponerla a 200. Eso es lo que ha hecho. Es decir, si los españoles no tenemos conciencia de esto, si no tomamos conciencia de que no se trata de gritar, tú es que le puedes gritar lo que tú quieras a ese señor. Le puedes insultar, la gente le insulta a Almeida, pero el tío gana con mayoría absoluta. Entonces, si no hay el trabajo de darse cuenta y de propagar ese conocimiento, esa forma de enfocar la política, que no es gritar. Milei ha fracasado, porque dicen ahora, nunca nos hubiésemos esperado que en solo 2 años pudiéramos estar compitiendo en la segunda, no sé qué, eso es lo que dicen ahora, pero ellos pensaban que iban a ganar en la primera. Y no han ganado, han perdido. Entonces, no, nunca nos hubiésemos imaginado, no, perdona, lo que tú tendrías que estar diciendo si hubieses hecho bien las cosas es, nunca nos hubiésemos imaginado que podríamos ganar en primera vuelta al peronismo. Eso es lo que tendrían que estar diciendo ahora, pero no lo pueden decir porque han perdido. ¿Y por qué han perdido? Porque en lugar de explicar las cosas, en lugar de decir, sígueme, que tengo un país mejor para ti si hacemos esto y esto otro, sígueme, ilusiónate con lo que yo te digo y créeme, porque soy creíble, en lugar de eso nos hemos dedicado a gritar, ¡zurdos de mierda! Y así no se ganan las elecciones. Y es la enésima vez que se demuestra. Que se pierden gloriosamente, que es lo que ha pasado. Pues nada bueno, más. Esperemos que esto y unos y otros vayamos aprendiendo. Es lento, pero hay que esperar que la gente aprenda. Reflexionemos, porque esto no implica ser blandito. Al contrario, implica ser mucho más duro. Al revés, es el que es blandito, es el que en el fondo sigue guardando la cueva de Alibaba. Y el que es duro es que en la forma sonriente le dice, ahí hay una cueva de Alibaba y esto hay que acabar con ello, ¿no? Es decir, es escandaloso que hayamos aumentado la deuda pública este año cuando hemos tenido la recaudación más alta de la historia, entre otras por la inflación. Es escandaloso, o sea, o sea, la capacidad de gasto en este caso de nuestro amigo Sánchez es tan enorme, es tan brutal, que incluso teniendo una recaudación la más alta de la historia, ha aumentado la deuda. Claro, esto es absolutamente... Se ha fundido la recaudación extra. ¿Tú le has oído a Feijóo decir eso? No. ¿Explicarlo bien? No. No, porque no. Entonces, ¿luego qué hacemos? Salimos a la calle y nos manifestamos y gritamos. Seguramente le dirían que él en Galicia hizo lo mismo. Claro. Pues nada, José Luis, aquí hemos llegado al final porque eso hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, creo que ha valido la pena, más por menos o más por lo mismo. Muchísimas gracias. Y nada, pues les recuerdo que por favor nos deis al me gusta, no porque seamos guapos ni muy simpáticos, sino porque de verdad creéis que vale la pena, por favor le deis al me gusta, que solo es un clic. Y si también ya rizando el rizo, pues que os suscribáis a nuestro canal, que ya va camino de los 5.000 suscriptores, y a ver si vamos pudiendo llegar un poco a poco a más gente, porque al final vamos a tener que hacer un programa de gobierno aquí en Disidencia con ustedes, con vosotros, y seguramente nos iría muchísimo mejor. Nada, pues para terminar, gracias José Luis, y como os digo siempre, que tengáis una semana lo más llevadera posible, y muchísimas gracias por estar ahí.